días. Hoy vamos a estudiar la oración de Josué. Josué era un hombre muy especial y lo vamos a estudiar hoy. Y vamos a estar mayormente en Josué 7. Hay unos versículos de Josué 1 y 6 que voy a leer, pero mayormente estaremos en Josué 7. El versículo que yo he escogido para hoy se encuentra en Números 32, el versículo 23. Números, el capítulo 32, el versículo 23. Dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Voy a repetirlo. Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hoy vamos a estudiar una oración de un hombre conocido, Josué. Josué era el hijo de Nun y su nombre de él significa prosperidad. No sabemos casi nada, o mucho, casi nada de su madre, pero generalmente cuando un hombre ama al Señor y siga al Señor y obedece al Señor como Josué, casi es seguro que él tenía una madre y un padre quienes enseñaron cómo amar a Dios y cómo seguir a Dios. Josué nació como esclavo. Era cuando la nación de Israel estaba viviendo en esclavitud de Egipto antes de salir para la tierra prometida. Según los comentarios, él y su gente sufrió bajo persecución de la mano de los egipcios. Sabemos esto. Ellos vivieron en esclavitud. Bueno, un poco de Moisés. Como sabemos, Moisés fue escogido por Dios para llevar la nación de Israel a la tierra prometida. Él también estaba viviendo en Egipto y Dios lo llamó para sacar la gente, para dirigir la gente, para que salgan de la esclavitud. Y salieron y sabemos la historia como ellos cruzaron el Mar Rojo y fueron al desierto. Su mentor de Josué era un líder, Moisés, y Moisés era el líder y él era el mentor de Josué. Josué observaba a Moisés orando, él observaba Moisés siguiendo a Dios y Moisés hizo una gran impresión sobre la vida de Josué. Una cosa que Josué aprendió de Moisés era llevar todo a Dios en oración. También Josué aprendió que él era un siervo de Dios viviente y que su trabajo era obedecer y hacer la voluntad de Dios. Josué llegó a ser un soldado en el ejército de Israel después de salir de Egipto, después de estar en el desierto. Él era uno de los líderes. Él estaba encargado de planear campañas contra los enemigos. Él estaba encargado de disciplinar a sus soldados y también él estaba encargado de mandar espías para observar las ciudades de los enemigos, porque había muchos enemigos, muchas ciudades que tenían que pelear una batalla para ocupar el territorio. Él era tan devoto a Moisés que lo llamaron el siervo de Moisés. Eso está en Josué 1:1 que vamos a leer más tarde. Llegó el día cuando Dios le dijo a Moisés, es tiempo entrar en la tierra que Dios prometió y nos toca conquistarla. Josué más 11 hombres, si pueden recordar, entraron la tierra para ver cómo era. Ellos entraron como espías. Cuán grande era, ellos querían saber cuán grande era eh, el territorio y cuán poderoso era, cómo era su ejército. Había muchos soldados, había poco. De los 12 hombres que volvieron, solamente Josué y Caleb dieron una respuesta que sí, que podemos entrar en la tierra prometida con la ayuda de Dios. Pero los otros 10 hombres dijeron que, uy, de ninguna manera podemos entrar. Y toda esa historia está en Números, el capítulo 13. Esos 10 hombres, ellos dijeron, sí, es cierto es cierto que la tierra es lindísima, es seguro que hay leche y miel,
pero el pueblo es fuerte y fortificado. Y los hombres, ellos son gigantes. No podemos entrar. No hay ninguna manera en que vamos a poder ganar una victoria sobre ellos. Y también los 10 hombres murmuraron en contra de Moisés, Josué y Caleb. Y resultó que ellos no entraron en la tierra prometida. Bueno, vamos a leer Josué 1. Estamos en capítulo 1. Josué 1, los versículos 1 al 3. Josué 1, los versículos 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bueno, Moisés dirigió la nación a la frontera de la tierra prometida, pero Josué, el líder, iba a entrar a esta tierra que Dios le había prometido a Moisés. Moisés no iba a entrar porque en un tiempo, una ocasión, él desobedeció a Dios y Dios, como castigo, le dijo: No, tú no vas a entrar en la tierra prometida. La Biblia dice mucho de Josué. Dice en Deuteronomio 34:9, Deuteronomio 34:9, que José fue lleno del espíritu de sabiduría. La Biblia habla mucho de Josué. En Josué 1:5 dice que Josué gozaba de la presencia de Dios. Y dice en Números 32:12 que él era un hombre obediente a Dios. Esas tres referencias eran Deuteronomio 34:9, Josué 1:5 y Números 32:12. Y también en Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 3, Dios le hizo una promesa a Josué. Y él dijo en Deuteronomio 31:3, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Esta fue la promesa de Dios para Josué, que Dios iba a pelear, porque Josué tendría que entrar en la tierra prometida y pelear contra muchas ciudades y muchos pueblos para ocupar la tierra prometida. Pero en la promesa dijo a Josué que Dios va a pelear, Dios va a ganar las guerras. Y ellos, ni Josué ni la nación de Israel, ellos no tenían que preocuparse por conquistar ni ganar las guerras, porque esta fue la promesa de Josué. Y tenemos que recordar esto. Entonces ellos entraron en la tierra prometida, Canaán. Y yo no sé si les dio una sorpresa que era tan grande, pero la tierra que Dios les había prometido era muy grande. Y yo creo que ellos no sabían que era tan grande. Ellos tenían que conquistar todas las ciudades para poder vivir allá con paz y tranquilidad. Entre las primeras ciudades que conquistaron era Jericó. Ya sabemos todos la historia de la batalla contra Jericó. Bueno, prácticamente la batalla de Jericó no era una batalla de ninguna manera. Ellos caminaron, la nación de Israel caminaron alrededor de la ciudad por 6 días una vez, y después el séptimo día caminaron alrededor de la ciudad 7 veces. ¿Y qué pasó? Los muros se cayeron. Ellos no tenían que pelear, nada. Y ellos mataron toda la gente de Jericó, menos, y pues si pueden recordar, estudiamos la prostituta Rahab, que ella ayudó a los espías cuando ellos entraron para espiar um, a Jericó, porque antes de una batalla, los espías entraron a cada ciudad para mirar y a ver cuán grande era, cuán grande era su ejército, etcétera. Y Rahab ayudó a estos espías. Entonces, toda la ciudad fue destruido
y mataron toda la gente, menos Rahab y su familia. Entonces ellos, Josué y su ejército, bueno, tenía una gran victoria contra Jericó. Y también era costumbre que ellos mataron la gente, mataron toda la gente, destruyeron todo y llevaron lo que quedó en forma de un botín de la guerra. Cuando ellos tenían una guerra y ganaron, ellos llevaron, hay a veces que llevaron esclavos, hay veces que llevaron animales, llevaron todas las cosas de valor. Este fue, se llama el botín de la guerra. Pero Dios había dicho claramente, pero claramente, que todo el botín que ellos llevaron, volvieron con cualquier cosa, tenía que ser dado a Dios. Ni una persona tenía permiso de Dios para tomar algo del botín. Y el botín am, era como oro, plata, cosas de valor. Eh, Llevaron ropa y, pero todo lo que ellos llevaron o sacaron tenía que ser dedicado y dado a Dios. Este fue algo muy claro que Dios había dicho. Y el botín consistía de oro, plata, bronce, hierro y todo dedicado al Señor. Y con la ciudad de Jericó, ellos destruyeron todo, todos los ídolos, toda la gente, las casas, posesiones, dinero, ropa, ganado, quemaron todo. Y los israelitas tenían permiso llevar oro, plata, hierro y bronce, y algunas veces, en algunos casos, llevaron animales también. Pero todo lo que ellos sacaron de Jericó tenía que ser entregado a la casa de Jehová. Tenía que ser dedicado a Jehová. Eso es muy importante. Josué 6:24 dice, lo voy a leer, y eso está hablando de la ciudad de Jericó. Y consumieron todo fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro. Esto fue lo que pasó con Jericó. Entonces parece ser que solo lo que ellos llevaron para poner en la casa de Jehová era plata, oro y los utensilios, y los utensilios eran de bronce y hierro. Entonces llevaron estos y los llevaron a la casa del Señor y los dedicaron al Señor. Bueno, um, voy a leer Josué 6, el versículo 19, que dice lo que yo estoy diciendo, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. Todo lo que llevaron de Jericó era entregado, consagrado a Jehová, entrado en el tesoro de Jehová. Todo. Después de conquistar Jericó, ellos tenían que conquistar después. Ellos conquistaron Jericó, ahora tienen que conquistar la ciudad de Ai, Hai. Eso fue el siguiente mandato de Dios. Y ellos hasta ahora, y podemos ver la historia de cuando David era en el ejército, hasta ahora ellos habían ganado las batallas. La de Jericó fue facilísimo. Y para pelear contra Ai, no, eso fue muy fácil también, porque ellos tenían la promesa de Dios que Dios iba a pelear por ellos y Dios iba a dar el ejército la victoria. Bueno, voy a leer Josué 6:27 que dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Como sabemos, la promesa de Dios era que Jehová estaba con Josué y el nombre de él y la victoria sobre Jericó fue publicado por todas partes. Por todas, ay, este Josué es maravilloso, él ganó la victoria. Los israelitas se pusieron gozosos con su líder, Josué. Y a mí me parece que es posible que el nivel de orgullo subió un poquito entre los corazones de los israelitas. Josué era buena persona, era muy bien conocido, era muy popular, muy respetado,
y muy amado como líder. Él era muy, muy amado. La gente lo amaba mucho y estaba un poquito todos orgullosos de cuán fácil fue este, entre comillas, guerra contra Jericó. Bueno, Josué 7:1. Voy a leer Josué 7:1. Pero, siempre hay un pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera de la tribu de Judá, tomó del antemano anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Interesante que se empieza con un pero, todo iba perfectamente bien, pero no todos los israelitos obedecieron la ley de Dios. La ley de Dios le dijeron, les dijo, Dios les dijo a todas esas personas, no pueden llevar ni una cosa personalmente. Todo lo que sale de Jericó tiene que ir a la casa de Jehová. Pero dentro del pueblo de Israel había pecado. Un hombre, dice, un hombre, Acán, llevó algo del botín para sí mismo, en vez de entregarlo a Dios o en vez de quemarlo. Si no lo entregaron a Dios, lo tenían que quemar. Él era del tribu de Judá y dijo, dice la palabra de Dios, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero tenemos que darnos cuenta que Josué no sabía nada. Josué no sabía que esto había hecho, solo Dios sabía, porque Dios vio. Es interesante que la ira de Jehová se encendió contra todos los hijos de Israel. Este a mí me hace mucho, me parece muy interesante. Había pecado entre el pueblo. La infidelidad del pueblo de Dios provocó la ira de Dios. El pecado era que ellos desobedecieron el mandato de Dios. Y parece ser que solo era un hombre, pero afectó todo el pueblo. Porque Dios estaba diciendo, esas guerras no son para la ganancia de los israelitas. Por eso ellos no pueden llevar nada personalmente. Eran para juzgar sociedades paganos y el botín era para destruir o para entregar a Dios. Josué 7:2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Um, José siempre, como dije, mandaba unos espías en antes a ver la ciudad para saber sus debilidades, sus fuerzas, su gente y cómo él iba a conquistarlo. El grupo de espías tenía un trabajo muy importante para Josué. Y después de volver, y dar su reporte a Josué, él podría determinar su estrategia de cómo va a ser o cómo iba a ser la guerra contra Ai. Josué 7:3 dice, y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suben como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Ellos volvieron, los espías volvieron con su evaluación de Ai. No, que no malgaste con tantos soldados, son pocos, ellos son débiles. Esa guerra va a ser facilísimo. Es lo que los hombres estaban diciendo a Josué. Dice los comentarios que esta vez era la única vez que Josué no oró antes de una guerra. Antes de todas las guerras, podemos ver en la palabra de Dios que Josué oró a Dios pidiendo su ayuda. Esta vez es la única vez que Josué no oró antes de entrar en una guerra. Él no buscó la voluntad de Dios. Puede ser que el milagro de la victoria contra Jericó le dio a él una confianza en sí mismo y también en los espías, pero él no consultó con Dios. El éxito de todas esas batallas dependía en su obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Parece ser que su orgullo puede ser
de su victoria en las batallas del pasado, es en especial este milagro que Dios hizo con Jericó. Puede ser que nos da una idea que él y los espías y la nación de Israel totalmente no estaban entregados al Señor 100%. Puede ser que un poco de orgullo se había levantado entre ellos y aún entre Josué. Josué era un hombre buenísimo, pero no era perfecto. Y tenemos que recordar que esos personajes bíblicos eran amigos de Dios, oraban y estaban tan dedicados, pero no eran hombres perfectos. Bueno, Josué 7:4 dice, y subieron allá, es que el ejército, ellos subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Eso es interesante. Entonces subieron los 3,000 hombres y dice que ellos huyeron delante de los hombres de ahí. Ellos salieron, vieron, encontraron los soldados ahí en ahí y el ejército de Israel volvió corriendo, saliendo con temor. Bueno, no importa la cantidad de hombres, con el pecado que había de Acán, que resultó de la victoria, desde la victoria contra Jericó, Israel no habría podido ganar ni una batalla, porque había pecado entre el pueblo. Ellos estaban peleando bajo sus propias fuerzas, no con la fuerza y poder de Dios. El pecado de un hombre afectó a todo el pueblo. Es interesante. El pecado es cosa seria y el pecado es cosa seria en los ojos de Dios. Josué 7:5 dice, Josué 7, versículo 5, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ellos estaban con bastante temor. ¿Qué pasó? Los hombres de ahí siguieron y mataron 36 israelitas. Los siguieron y los derrotaron. Entonces ganó este pueblo, esta ciudad de ahí, pequeña ciudad que los espías dijeron, no, 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 eso va a ser facilísimo. No eran muchos hombres que murieron, pero Dios estaba mandando un mensaje que ellos podrían ser derrotados en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con la promesa de Dios? Seguro que Josué estaba pensando, pero Dios me ha dado una promesa. Me dice que los corazones del ejército de Josué desfallecieron y vinieron a ser como agua. Ellos tenían temor y se llenaron con pánico y se fueron corriendo. Se dieron cuenta que sin la ayuda de Dios todo sería perdido. Ellos perdieron, se fueron corriendo. Bueno, Josué 7:6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Era costumbre en Israel um, romper sus vestidos en tiempos de luto para los muertos y 35 o 36 personas murieron. Entonces ellos estaban de luto para los que murieron y también echaron polvo encima de su cabeza. Josué y los ancianos estaban de luto para los hombres que murieron, pero también ellos estaban de luto porque ellos sabían, Josué sabía que ellos perdieron la bendición, la protección y la guía de Dios. Habían perdido todo. Y ya no estaba esta promesa de Dios para Josué, que yo voy a ganar, yo peleo por ti. No, ya no existía. Y ellos sabían. Y su oración empieza en Josué 7:7, que voy a leer Josué 7:7. Y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán
para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del jardín, del Jordán. Él empieza, ay, Señor Jehová. Yo creo que Josué estaba un poco frustrado, un poco decaída. De todos modos, él sigue reconociendo que Dios es el Señor, es Jehová, y es Él que está en control. Y dijo, ¿por qué hiciste pasar este pueblo en el Jordán? Ellos pasaron el río Jordán porque Dios dijo, hay que pasar el río Jordán y para entrar en la tierra prometida. Y él está preguntando, ¿por qué hiciste pasar este pueblo, el Jordán, para ser derrotado en las manos de los amorreos? Prácticamente Josué está preguntando, Dios, ¿por qué hiciste tú a nosotros? ¿Por qué hiciste esto a nosotros? Tú lo hiciste. Y seguro que él estaba pensando, ¿qué pasó? Dios, tú prometiste victoria contra todos de ellos, porque no nos ayudaste a ganar. Y tenemos que recordar, todavía él no sabía del pecado de Acán. Él está pensando que obedecemos a Dios, hicimos todo lo que él dijo, nos dijo, porque llevamos todo el botín y lo pusimos en la casa de Dios. ¿Qué pasa? Sigue diciendo, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del jardín, del Jordán. Josué expresó a Dios que a lo mejor habría sido mucho mejor quedarnos al otro lado del jardín y nunca, nunca entrar en la tierra prometida. Seguro que este fue un error, especialmente con la promesa que él dio a Josué. Pero siguieron las instrucciones de Dios. Y mira lo que nos ha pasado. Te hemos obedecido Dios y nos pasó esto. Josué no pudo entender qué hizo Dios en quitar la protección que él había prometido. Otra vez vuelvo a decir, él no sabía nada de Acán y es como está echando la culpa del perdido, del pérdida, donde Dios, él estaba diciendo, Señor, tú hiciste esto, tú nos traíste, cruzamos el Jordán, el río Jordán. ¿Y qué nos pasó? ¿Dónde está la promesa? Pero Josué y los ancianos, la pérdida de esta guerra contra Ai fue una calamidad y vergüenza nacional. Ellos sabían que cada batalla era muy importante y que tenía que ser una razón por el derroto y ellos no entendieron y con razón no entendieron. Ellos habían obedecido a Dios, pero había pecado en el campo. Josué sabía, si la bendición de Dios no está con nosotros, no vamos a poder tener ni una victoria. Josué 7:8 dice, otra vez él dice, ay Señor, ¿qué dirán ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ay Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Cuando toda la gente en Israel y toda la gente que está en alrededor corre y nos pregunta, ¿qué pasó? Y van a saber que el ejército tenía que correr del enemigo en vez de pelear la batalla. Josué estaba pensando que la gloria de Dios también quedaría herida. Cuando la nación falla en obedecer, el nombre de Jehová está afectado. Tenemos que recordar otra vez, Josué no sabe nada de Acán y de la desobediencia de él. Y para mí, Josué está lamentando un poquito a Dios su situación. Él prácticamente está hablando y orando, preguntando, Dios, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué? Y también su actitud es un poco, "Ay, ¿cómo voy yo a explicar a todos lo que pasó? Es una vergüenza, es una calamidad, es un poco actitud de, ay, pobre mí. ¿Y qué tal la reputación de Israel? Y mi reputación. No dice eso, pero cuando él dice, ay, Señor, creo que no era, ay, Señor, no, era, ay, Señor, con tristeza. Josué 7:9 dice, sí, él sigue hablando.
Él está hablando con Dios, porque los cananeos y todos los moradores en la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora Josué está pensando en lo que podría pasar. Él está pensando ahora. Hemos perdido um, nuestro lugar en el mundo de ser siempre victorioso. Él está pensando, las naciones de nuestro alrededor nos van a atacar y nos van a matar todos. Y si pasa esto, qué será el honor del nombre de Dios? Porque cuando algo pasa así, el nombre de Dios, no solamente el nombre del pueblo o el nombre de Josué, pero el nombre de Dios está afectado. Él está preocupado de defender el honor y el nombre de Dios. Bueno, Josué 7, 10 al 11, al 11 ahora, Jehová está hablando. Y estamos en Josué 7, el versículo 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios ahora habla a Josué. Josué, ¿qué haces ahí tú postrado en la tierra? Lo que ahora dice es que Dios no es Dios que ha fallado. No, tú me estás diciendo por qué hiciste tú esto, Dios. No, Dios dijo, no es lo que yo hice. Yo no he fallado. Lo que pasó con su ejército. Y ahí era porque Israel ha pecado. El problema no estaba con Dios, pero con su pueblo. Y a lo mejor Josué pensaba que él necesitaba un cambio de corazón, que él había pecado, que él tenía que arreglar cuentas con Dios. Dios explicar que es Israel que ha pecado contra Dios. Israel que ha pecado, han tomado botín de Jericó cuando él les prohibió hacer tal cosa. Dios le dijo, tú no debes estar aquí derruidas, debes salir y tratar el tema del pecado entre el pueblo, entre tu ejército. Toda la nación ha pecado, todos son culpables. Un pecado, un pecado pequeñito puede hacer daño a todo el pueblo. Y Dios explicó a Josué lo que pasó. Y hasta ahora Josué no sabía por qué perdió Israel esta guerra. Ellos llevaron cosas que permanecieron a Dios y había castigo. Hay castigo para pecado. Bueno, Josué 7, el capítulo 7, el versículo 12 dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Ahora Dios le va a dar a Josué la razón por lo cual perdió la batalla contra Ai. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo, a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dios da una explicación de lo que pasó. Ellos llevaron botín de Jericó, lo llevaron y lo escondieron. Y él dijo que Dios no iba a estar más con Israel si ellos no destruyen el anatema que estaba dentro, en medio de ellos. Bueno, yo tenía que hacer una pausa aquí. Yo tenía que buscar la palabra anatema en el diccionario, porque yo no sabía qué era. Yo sabía que era como un castigo, algo así, porque está escrito en español, anatema, y en inglés, anatema. Según el diccionario, la palabra anatema es una palabra bastante fuerte y severa. Quiere decir que es una severa maldición sobre Israel de parte de Dios. Es una prohibición de parte de Dios para seguir ayudando a Israel. O sea que
desde este pecado, anatema, Dios está poniendo esta maldición que no va a seguir ayudando. Es como una excomunicación, un odio, un rechazo total de parte de Dios hacia Israel. Es muy fuerte. Fuerte. Dios había quitado su promesa, había quitado su ayuda. Eso es lo que se llama anatema. Dios utilizó 7 veces esta palabra en este versículo 7, anatema. Él está separándose del pueblo hasta que ellos arrepientan y que el pueblo santifican. Es un rechazo total de parte de Dios por el pecado de Israel. Josué 7:13 dice, Dios todavía está hablando, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios les dio instrucciones a Josué que tenían que hacer para remediar y arreglar sus pecados. Cada persona tenía que purificarse. Y sigue diciendo, y no lo voy a leer lo siguiente, pero sigue diciendo que después de purificarse, cada tribu entero va a pasar frente a Dios. Y Dios va a decir, este es el tribu. Él va a identificar el tribu culpable. Y después de él, cuando el tribu está, hay que pasar, tendría que pasar cada familia y Dios va a indicar la familia y después indicar el hombre. Después de cada familia, el culpable será destruido con todo lo que tiene. Y Dios pasó por cada tribu, cada familia y culpó a Acán. Josué 7, 19, 21. Eso dice que es la confesión de Acán. Josué, el capítulo 7, los versículos 19 al 21. Dice, entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanzas, y decláreme ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Para mí, Josué tenía palabras muy suaves, muy amorosas para con Acán. El 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y hay aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Fue Acán que confesó que lo obró, lo llevó todo. Un manto babilónico y plata y oro. Toda su familia fue llevado a la valle de Acó. Y honestamente fue muy poco lo que llevó. Cuando explica del plata y oro, era poquito, pero para pedir Dios era mucho. Toda su familia fue llevado a la valle de Acor y todo Israel lo apedreó a él con piedras y después lo quemaron. Deuteronomio 24:16 era el pacto de la ley, es una parte de la ley que dice que no dejó matar sus hijos por el pecado de sus padres. Entonces, sus hijos no murieron, porque ese fue según la ley, que no lo permitieron. No se sabe si ellos mataron a su esposa o no, no nos dice, pero parece que todas sus posesiones fueron quemadas con él. Será su casa, sus animales, yo no sé, pero dice todas sus posesiones. Y en Josué 8:1, Dios dijo a Josué que subiera ahí con 30,000 hombres y la última victoria será de él, de Josué. Ellos confesaron sus pecados y ellos trataron el pecado entre el pueblo y ahora Dios nos va a dar la victoria. Ellos podrían ahora
tener la victoria sobre Ai. Y aquí Josué aprendió una lección muy importante, que Dios no falló. No fue Dios que hizo la falla, fue el pecado de Israel que produjo los resultados de perder la guerra en contra de Ai. Y que sin la bendición de Jehová, la nación de Israel no tiene defensa contra el enemigo. Josué amaba a Dios, mostraba fe y dedicación. Y al fin, antes de morir, Josué estaba hablando al pueblo. Y yo quiero, porque esta es una porción muy popular y muy bueno que debemos leer, Josué 24, el versículo 15. Josué está listo a morir y él ha visto todos tras los años. Ellos ahora están en Canaán, en la tierra prometida, y Josué ha visto que ellos han vuelto a adorar dioses falsos. Él ha visto que ha pecado dentro del pueblo. Entonces él está diciendo sus últimas palabras a la nación de Israel y están en Josué 24:5. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, ese es el río Jordán, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba diciendo y estaba haciendo un modelo, no solamente para su familia, pero para la nación de Israel. Ustedes tienen que escoger entre servirle a los dioses falsos o servir a Jehová. Pero para mí, yo ya he hecho mi decisión. Yo voy a servirle a Jehová. Ay, hay un montón de lecciones que podemos aprender de esta historia, muchas. Primeramente, no se puede esconder el pecado. Primeramente, no se puede esconder el pecado. Y ese es el versículo de memoria, Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Primeramente, ¿qué es la definición del pecado? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Entonces, es pecado si no hacemos algo que Dios nos dice que debemos hacer. O es pecado si no hacemos algo que Dios nos ha dado, deben hacer. Dios le ordenó instrucciones a Israel de qué hacer con el botín y Acán desobedeció. Y todo esto fue un castigo y debe ser una advertencia a nosotros que el pecado tiene sus consecuencias y no hay nada que podemos esconder de Dios. Hebreos 4:13. Esos versículos son tan buenos. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve todo. Y una persona hoy día puede estar viviendo en pecado y nadie sabe. Nadie tiene ninguna idea de lo que está haciendo. Está bien escondido el pecado, pero Dios ve todo. Y Él sabe todo, y tarde o temprano, este pecado saldrá a la luz del día, porque la Biblia dice, sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Otra lección, nuestro pecado afecta a otros. Uy, esto hemos visto. Nuestro pecado afecta a los otros. Romanos 2:24. Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo estaba diciendo que por las acciones y como ellos estaban diciendo y actuando, este fue, um, este va a causar una negatividad entre los que no conocían a Jesucristo. Y lo que los judíos estaban haciendo causó que los gentiles rechazaran a Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo cuando dijo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso pasó con Acán. Su pecado de él afectó toda la nación de Israel. Y el testimonio de la nación de perder la batalla contra Ahí
Y el pecado de Acán iba a dañar el nombre de Jehová en toda la tierra. Cuando pecamos, el pecado afecta a los demás. Afecta a la familia, afecta a los amigos, afecta a la iglesia y todos los que están en nuestro alrededor. El pecado raras veces se queda solamente donde la persona. El efecto está aparecido. El pecado de Acán resultó la pérdida de la guerra para todos. Pero en cambio, un buen testimonio afecta a otros también. La vida de Abraham afectó a Josué en una manera muy positiva. Y debemos preguntarnos a nosotros, ¿qué es el efecto de mi vida? ¿Qué efecto tiene mi vida para con los demás? ¿Bueno o malo? Una buena pregunta. Otra lección, el pecado es cosa seria con Dios. El pecado es cosa seria donde Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ese es un versículo bien conocido, mas la dávida o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En varias veces, lugares en la palabra de Dios, Dios nos da unas lista tras lista de pecados que odia. Tras toda la Biblia, Dios nos presenta el pecado con seriedad y que Él castiga el pecado. Yo les digo, estamos viviendo en un mundo donde el pecado abunda. Como creyentes, no podemos cerrar los ojos al pecado en nuestro alrededor. Y no es solamente el homicidio y el aborto y esos pecados, pero que pensamos que son horribles, pero también son cosas como la mentira, los malos pensamientos, el chisme, las críticas, el orgullo, todos pecados. Y el pecado en los ojos de Dios es grave, es cosa seria. Romanos 12:9 dice, Romanos 12:9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Porque es cosa seria para Dios. Porque Dios es perfecto, es santo. Y el pecado no puede estar en su presencia. Dios odia el pecado, ama a nosotros, pero odia el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Isaías 52. Yo les he dicho este versículo tantas veces. Isaías 52, perdón, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios nos separa, nos separa. No hay comunión entre nosotros y Dios. El pecado es cosa seria de Dios. Lo vemos en este estudio. ¿Qué hacemos? Arrodillamos frente a Dios para pedir perdón de los pecados. Y hay que seguir viviendo como Colosenses 3:2 nos dice. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra lección. Que no preguntemos a Dios el por qué. Que no preguntemos a Dios el por qué. Eso es difícil. Es difícil esta lección. Que no preguntemos a Dios el por qué. Proverbios 3:5-6. Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Cuando algo nos pasa que no nos gusta o que es una prueba o una dificultad, la primera cosa que sale de la boca es, ay, ¿por qué Dios? Ay, Dios, ¿por qué hiciste esto? Ay, Dios, esto es terrible. Yo no lo entiendo. Y verdad, no entendemos. Josué no entendió, no tenía ninguna idea por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán. Y él dijo, Dios, ¿por qué hiciste esto a nosotros? Y nosotros hacemos igual. Yo puedo identificar algo pasa y pienso, ay, ¿por qué es esto? ¿Por qué hiciste esto? Dios siempre tenía razón por lo que hizo con Israel cuando Israel perdió la guerra. Y también cuando Él nos deja pasar por algo, Él tiene razón.
Dios había olvidado que Dios es soberano y está siempre en control de todo. Y Dios tiene propósito perfecto con cada cosa o problema que tenemos. Preguntar por qué a Dios muestra una falta de fe. Mejor confiar en Dios y mejor preguntar a Dios, ¿qué lección tienes para mí de parte de esta prueba? O que la lección, ¿qué lección me tienes para mí? Bueno, otra lección. Sin Dios no tenemos la victoria. Sin Dios no tenemos la victoria. Sin Dios no tenemos la victoria. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria sobre cualquier circunstancia no es bajo nuestra fuerza, pero es un regalo de Dios y es todo bajo su fuerza y su voluntad. Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Josué sabía que sin la ayuda y fuerza de Dios, ellos no podrían tener la victoria. Y es igual en nuestra vida. Para vivir una vida victoriosa, tenemos que dejar que Dios tome control y que Él nos guíe. Tenemos que pedir su ayuda. Tenemos que consultarlo. El problema con Josué es que no consultó con Dios. Dios le hubiera dicho, mire, ahora tú no debes ir a la batalla con Ahí porque hay pecado en el pueblo. Y Dios diciendo esto, Josué nunca habría podido subir para intentar pelear sin la bendición de Dios. Y no es decir que la vida va a ser perfecta, no. Y no es decir que nunca vamos a tener problemas o pruebas. Solo nos asegura que Dios nos da la victoria para vivir bajo los problemas y las pruebas. Y venga lo que venga, Dios es el que pelea por nosotros y es el que nos da victoria sobre preocupación, ansiedad, y Él nos da la paz que pasa todo entendimiento. Bueno, es esta siguiente lección yo puse solo porque es algo que debemos estar enseñando más a los niños, a los adolescentes. Y la lección es que Dios prohíbe el robo. Dios prohíbe el robo. Éxodo 20:15. Dios prohíbe el robo. Éxodo 20:15. No hurtarás. O quiere decir no tome o robe algo que no te pertenece. Levítico 19:11. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y Dios habla mucho en la palabra de Dios de robar. El robar es un pecado. Coger algo que no nos pertenece. Acán tomó el botín, algo del botín. Un manto, oro y plata. El botín seguro que Jericó era inmenso, era muy grande y muchas cosas costosísimas. Lo que él tomó, dije antes, fue una pequeña parte del botín, una pequeña, poquitico, pero para Dios era cosa grande, que él llevó algunas cosas que no le pertenecían. Dios tiene mucho que decir en la Biblia acerca del robo. El robar es un mandato de respeto. Lo que la otra persona tiene es integridad, que es algo moral y confianza en la provisión de Dios. Y yo creo que desde la niñez debemos estar enseñando a los niños, a los nuestros niños. Yo no sé cuántas veces he estado en el supermercado y yo veo un niño cogiendo algo y poniendo en su bolsillo. Y la mamá no sabe. Pero las mamás tenemos la, bueno, debemos estar enseñando que según Dios, llevar algo, aunque sea un pedazo poquitico de dulce, un caramelo, es robar algo que no nos pertenece, sin permiso del dueño. Bueno, otra lección, casi terminamos. Nuestro pecado no es culpa de Dios.
Nuestro pecado no es culpa de Dios ni de otras personas. Nuestro pecado no es culpa de Dios. Santiago 1:13 dice, y lo repito, nuestro pecado no es culpa de Dios. Santiago 1:13, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:3. Josué prácticamente estaba diciendo en Josué 7:7, Dios, ¿por qué nos hiciste tú esto? ¿Por qué nos hiciste venir aquí? ¿Por qué nos hiciste pasar por el río para ser entregado al enemigo? Perder la guerra no era culpa de Dios. Él estaba echando la culpa donde Dios. Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste que perder la guerra era culpa de desobediencia de parte de Israel, de una persona, de la nación? ¿Cuántas veces decimos, y yo lo he escuchado más con niños, algo pasa y un niño dijo, ay, yo no hice nada, mamá. Ah, pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, es que mi hermano me habló y me mandó a hacerlo y yo lo hice. ¿Cuántas veces decimos, ay, otra persona me dio su influencia o el diablo me hizo pecar? No era culpa mía. Nunca podemos echar culpas a Dios, ni a Satanás, ni a otra persona por lo que hacemos. El pecado es nuestra decisión. Hacerlo que hacemos, bueno o malo, es nuestra decisión. El pecado es lo que escogemos nosotros, no es culpa de otra persona. Por eso, Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No podemos nunca echar culpas por nuestro pecado. Tenemos que arrodillarnos frente a Dios y confesarlo y guardar el corazón. ¿Cómo guardamos el corazón? Llenándolo con la palabra de Dios, hablando con Dios, obedeciendo, confesando nuestros pecados, viviendo como Él quiere que vivamos cada día de la Biblia. Otra, la penúltima lección. ¿A quién serviremos? ¿A quién serviremos? Esta lección es tan buena de la vida de Josué. Él era un hombre que verdaderamente servía a Dios durante toda su vida. Y yo ya leí la porción a quién serviremos en Josué 24:15. Él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, porque para mí, para yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué servía al Señor, su Dios, durante toda su vida. Él hizo una decisión mucho antes de morir. Y él estaba hablando a todo Israel. Ellos tenían que hacer una decisión a quién van a servir. Tenían dos opciones, servir los dioses falsos del mundo o servir a Jehová. Y él da énfasis sobre la familia y sobre nuestra responsabilidad de ser ejemplos. Él como padre de familia, como líder de la nación, él era un ejemplo. Es un compromiso individual de cada persona, pero que sepa que la decisión va a dar influencia sobre mi casa. Hoy que hagamos la decisión que yo voy a servirle a Dios, venga lo que venga. Empiezo con cada individuo el mejor posible. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, la última es corta. Dios nos ayudará con las decisiones. Dios nos ayudará con las decisiones. Dios nos ayudará con las decisiones. Santiago 1:5. Eso es un otro versículo bien conocido. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Santiago 1:5. Con cada decisión que nos toca hacer, debemos pedir la ayuda de Dios en hacer tal decisión. Josué no pidió de Dios antes de hacer la guerra con Ai.
Él no pidió, él no oró, o no, él no consultó con Dios y no salió bien. Si queremos hacer decisiones que agradan a Dios, hay que pedir a Dios con cada decisión y nos irá mucho mejor. Bueno, la tarea. Y la tarea otra vez es fácil. La tarea. ¿Listas? Número 1. ¿Quién fue el maestro o el mentor de Josué? ¿Quién fue el mentor o el maestro de Josué? ¿Quién fue? Un hombre. Este es facilísimo. ¿Quién fue el maestro o mentor de Josué? 2. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Josué en Deuteronomio 31, el versículo 3? ¿Cuál fue la promesa de Dios para Josué? Y lo van a encontrar en Deuteronomio 31, 3. Dios le había dado a Josué una promesa. Y esto también es fácil. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Josué? En Deuteronomio 31, el versículo 3. El número 3. ¿Por qué perdieron la guerra contra Ai? ¿Por qué perdieron la guerra contra Ai? Y Ai es H-A-I, con acento. ¿Por qué perdieron la guerra contra Ai? ¿Por qué perdieron la guerra contra Ai? 4. ¿Qué hizo Acán? ¿Qué hizo Acán? Son facilísimas las preguntas, ¿verdad? ¿Qué hizo Acán? 4. ¿Qué hizo Acán? Y la última, número 5. ¿Qué aprendió de este estudio? ¿Qué aprendió de este estudio? Aprendemos, ojalá que hayamos aprendido mucho, mucho, mucho de este estudio y de los estudios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Josué. Te damos gracias, Señor, que podemos mirar y estudiar su vida. Y qué ejemplo, qué buen ejemplo para nosotros a seguirte a ti, a orar, a consultar contigo. Gracias, Señor, que tú pusiste a este hombre y las oraciones de él en la Biblia para que podamos estudiarlas y podamos aprender. Y gracias, Señor, por la vida también de Acán y la lección de que no se puede esconder el pecado. Señor, ayúdanos día tras día a confesar nuestros pecados para que no se rompe la comunicación entre ti y nosotros, para que podamos estar contigo, orando, estudiando tu palabra. Señor, ayúdanos a tener victoria en la vida. Ayúdanos a pedir sabiduría cuando la necesitamos. Señor, ayúdanos a vivir unas vidas agradables en tus ojos. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra cada día, orando y estudiando la palabra de Dios. Y Señor, gracias, gracias por la ayuda que tú nos das en nuestras decisiones. Gracias, Señor, que cada vez que hacemos una decisión, podemos pedirte tu ayuda y tú estás listo, listo, listo para ayudar y para dirigirnos. Y Señor, que cada persona que está escuchando, que cada dama haga la decisión ahora, que para yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si estás en una casa donde eres el único creyente, puede ser un ejemplo. Yo voy a servir a Jehová. Señor, ayuda a cada dama aquí a hacer esta decisión ahora, que yo voy a servir a Jehová. Yo voy a vivir bajo la guía de Él. Y Señor, te damos tantas gracias por estos estudios sobre la oración que podemos seguir aprendiendo. Muchas gracias por las damas, por su, por su asistencia.
por su paciencia. Y te damos tantas gracias pidiendo y dándote tantas gracias por la salvación que tenemos en Jesucristo.